Siempre hablamos de los shocks externos, cómo se viven. Vamos a hablar cómo se viven en Argentina y Uruguay, sobre todo los golpes que vienen desde nuestro aliado comercial como es Brasil y desde los Estados Unidos. Para eso vamos a hablar con Juan Sánchez, economista. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? Juan, ¿me escuchás? Bien, vamos a tratar de escuchar a Juan, a ver si lo podemos escuchar bien. Hola, Hola Juan, ¿cómo estás? ¿cómo están? Te escucho perfecto. Bueno, queríamos un tema que habíamos dejado planteado, ¿no? ¿Cómo afectan los shocks externos en ambas orillas del Río de la Plata? Y como una persona que tiene un pie en cada lado, si bien estás en Uruguay, has estado mucho tiempo acá, queríamos que analicemos un poco cómo nos afectan estos shocks, sobre todo los de Brasil. Sí, básicamente lo hablábamos la vez pasada. Hubo periodos en el que nos afectaron casi en forma paralela. Habíamos comentado de que la experiencia en el pasado había sido un poco diversa con la crisis de la deuda en los 80. En realidad fuimos en paralelo, tuvimos planes de estabilización bastante al mismo tiempo, después de los 90 con el más ortodoxo, que terminaron en la devaluación de Brasil en 1998, enero del 99. En realidad se deteriora Brasil en el 98 institucionalmente, financieramente y la parte fiscal, y termina una devaluación muy fuerte. Me acuerdo que estábamos en una empresa que tenía socios de varios rubros. Me acuerdo que tuvimos una reunión en fines del 98 y se venía, digamos, algo muy complicado, una recesión desde Brasil, desde algunas otras regiones, y eso inmediatamente tuvo el correlato en una devaluación en enero del 99. Creo que algunos recordamos incluso dónde estábamos, en qué parte de la playa estábamos cuando nos enteramos de que por el 15 de enero del 99 devaluó Brasil. Eso fue un impacto muy fuerte para Argentina, para Uruguay también, para Argentina primero. Nos cayó la demanda, ya venía cayendo la demanda. En el caso de Brasil, en algún momento vos preguntabas la vez pasada, Uruguay siempre tuvo como primer cliente Brasil, y Argentina también. Lo que pasa es que en los últimos años las políticas que se hicieron en Uruguay fueron para tratar de desacoplar, que creo que era una palabra que vos usaste bien, cuando la crisis de 2002, Uruguay trató de desacoplarse de Argentina. Y en aquel Claro, momento, en la década de los 2000, y digamos, y la siguiente década, o sea, de 2000 en adelante, la segunda década del 2000, Uruguay trató de desacoplarse, con lo cual pasó lo que hablábamos la vez pasada, de depender casi un 50% de Brasil y de Argentina, en un 30 y un 20%, a depender un 25%, 20-25%, donde dependía casi 20% de Brasil y 5% de Argentina. Argentina siguió, porque de alguna manera nosotros empezamos a aprender mucho de China. China empezó a hacer 30% de las exportaciones y Brasil siguió siendo importante y siguió siendo en segundo lugar. Creo que Argentina no alcanzó nunca esa situación de ser más dependiente de China al mismo nivel, pero igual. Eso para repasar un poco y solamente citar algo más. Habíamos comentado el efecto tequila. El efecto tequila sí fue diferente, nos impactó diferente porque Argentina lo agarró en un momento, digamos, de mayor inestabilidad y situación fiscal, con lo cual, digamos, tuvo un efecto negativo en la parte de salida de capitales de Argentina, pero también no fue demasiado permanente. Y en el caso de Uruguay, al contrario, casi fue un efecto positivo, porque tuvimos un impacto, digamos, de lo que salía de Argentina, en parte, digamos, venía hacia Uruguay. Con lo cual, digamos, a la pregunta tuya, no siempre los efectos de los shocks externos son equivalentes. De todas maneras, ahora sí estamos en un punto bastante concordante en ese sentido, porque nos están impactando lo que son las decisiones bueno, primero la gran decisión que se toma en Estados Unidos de una elección donde asume Trump, lo hablábamos la vez pasada, que tiene una política, ya estuvo en el gobierno y se asume, y el mercado ya lo está tomando, cómo va a haber políticas más restrictivas en varios sentidos. En lo que tiene que ver con lo monetario, quizás un poco menos, pero también tasas de interés un poco más altas, y también a su vez restricción en lo que tiene que ver con el comercio exterior, porque con la política proteccionista muy clara
puede ser discutida claramente, pero bueno, sabemos todos lo que es Trump en este tema de la guerra comercial, con lo cual eso no auspicia mucha incremento de demanda, digamos, desde los mercados, no solamente de Estados Unidos, sino que eso repercute también en la actitud de China hacia otros mercados, con lo cual China, que no está pasando por una demanda como la que tuvo en la década pasada, que fue un crecimiento del 7, 6, 5, como menos 5, usted teniendo crecimientos menores, Estados Unidos que no tiene ese nivel, Europa que tampoco, con lo cual esa demanda, menor demanda de China hace que no compense los impactos que pueden venir de Estados Unidos. En el caso de Argentina creo que a los dos nos cabe una cuestión que yo te iba a comentar, que quizás sean innecesarios. Yo he visto artículos interesantes para ver qué hay de verosimilitud de lo que está haciendo Milei y qué hay de magia. O sea, hay una parte de magia que se va a despejar con el tiempo y va a correr el viento y se va a llevar la magia y va a quedar lo verosímil. Esto quizás sea una buena cosa para verla en el futuro. Pero a lo que voy es que en definitiva las políticas monetarias y cambiarias en Uruguay han sido bastante restrictivas. Lo que nos facilitó en parte ahora es que Brasil se encareció muchísimo, Brasil se barató muchísimo en el sentido, digamos, de ciertas inestabilidades que tiene por el tema institucional, casi muy parecido a lo que pasó en el 98, mucho menos grave, pero tiene problemas de política fiscal, tiene problemas institucionales, incluso Lula es discutible, digamos, cuánto pueda seguir o no. Aparentemente, digamos, quien lo seguiría es un tipo bastante moderado, entonces, digamos, desde ese punto de vista no habría tanto problema. En aquel momento, en el 98, era mucho más grave, con lo cual, digamos, viene desde Brasil una competencia, una demanda más flaca, digamos, respecto de Argentina y de Brasil, los productos de Argentina y de Brasil, que son muy importantes, tanto a Argentina como a Uruguay, perdón. La demanda de los productos de Brasil son los que tienen mayor valor agregado. Yo creo que en Argentina también pasa eso. Nosotros al resto del mundo, a China, a Asia y a los mercados europeos, normalmente le vendemos más commodities, más materias primas, productos con menos elaboración. La ventaja que tiene Brasil, en nuestro caso Argentina, y para Argentina, Brasil y otros mercados de América Latina, es que también le vende productos con mayor valor. Y ahí hay mayor empleo de gente que en realidad necesitamos ese empleo. Juan, no quiero dejar pasar algo que dijiste porque me parece fundamental. Sacaste un conejo de la galera y hablaste de magia. La magia es algo que puede cambiar definitivamente o puede ser simplemente un truco y luego se sabe cuál es el engaño. ¿De qué magia hablabas? Bueno, yo creo que esto vale la pena, digamos, que lo tomemos, pero ¿por qué lo digo? Porque en realidad Argentina se está volviendo exageradamente cara, la gente está apoyando mucho el modelo, de hecho lo mejor, lo hemos hablado, lo mejor para nuestro criterio, humilde opinión, lo mejor que está haciendo, digamos, Milei es corrigiendo los abusos de la casta o lo que llama abusos de la política, pero es bastante más discutible todas las cosas propuestas en el ámbito de la economía, lo que fue la eliminación del Banco Central, el tema de dolarizar, son temas que han sido superados, que no van en la buena dirección. Y esto que está usando Milei no es precisamente de libertad económica, lo que está usando es todo el poder del Banco Central, todo el poder del Estado, para manejarse es como un elefante blanco en un bazar, y en definitiva está poniendo un valor del dólar, obliga a los actores privados a vender dólares, pone tasas de interés que hacen que haya un carry trade, o sea, una ventaja por cierto tiempo, un corto tiempo, con lo cual hay una ganancia. En algún momento estuve viendo algún reporte que hasta ganancias de hasta el 40 y pico %, con lo cual ya es una señal de alarma. Esto también pasó en Uruguay, pasa menos, nosotros nos encarecimos mucho, por eso también nos interesa mucho la experiencia argentina, porque nosotros antes, o sea, en realidad en la discusión electoral pareció que había una disputa, ahora parece como que el nuevo equipo económico no va a corregir demasiado, con lo cual es un tema a analizar y
para preocuparse, y más con lo que está pasando en Argentina. Lo único que nos beneficia en esta lógica de Milei respecto de esto, del tipo de cambio, es que está siendo, digamos, muy caro Argentina, con lo cual nos van a beneficiar por el tema del turismo. Claro, va a haber mucha gente de Argentina allá. Sí, ahí Juan, hay 3 impactos que hoy hablábamos con un especialista en comercio internacional que quiero saber cómo le van a pegar al Uruguay. Uno es la baja de tasa de los Estados Unidos, leve a 25 puntos básicos, pero con un 2025 donde ya no hay tanta baja de tasa, sino va a haber 2 bajas de tasa anunciadas. El otro punto es la caída de la soja, Juan. $348 la tonelada. Eso también le va a pegar a Uruguay. Y la otra es la caída del real hasta 6.30 por dólar. ¿Cuánto de estas 3 golpes van a pegar fuerte en la economía de Uruguay? Bueno, básicamente yo creo que la última es una cosa que nos ha estado pasando. Yo estuve revisando un poco lo que eran los precios de los commodities. Nosotros en los últimos años no hemos estado en el peor momento del ciclo. Tuvimos algunos más ortodoxos respecto de la crítica que se hace justamente a los gobiernos del Frente Amplio. Dicen que, bueno, hubo un periodo de shock externo positivo desde 2005 al 2015 en Argentina. Es más general, porque si uno analiza también Argentina, los impactos positivos de los precios de los commodities fueron de 2003 al 2011 y después siguió un poco más. Ahora, digamos, el tema del precio de los commodities baja en algunos casos, bajó con el tema de la pandemia, luego repuntó. No estamos en el momento del ciclo expansivo de los precios de los commodities que se dio en la década pasada, pero tampoco estamos en un momento tan desventajoso. El tema de las tasas de interés de Estados Unidos, en realidad, en el caso de Uruguay y Argentina está empezando a pasar. Uruguay tiene un riesgo país muy bajo, con lo cual las tasas de interés relevantes para los mercados financieros en Uruguay son ya muy bajas. Entonces, claro, el margen para modificar, existe ese margen. De hecho, yo creo, y hay un impacto en el valor del dólar, pero mucho más hay por el tema del efecto Brasil y por la estabilidad de Brasil, y también porque Argentina también, seguramente en Argentina, con lo caro que es, seguramente están operando así como operan en Argentina, operan en Uruguay. Pero básicamente, lo de la tasa de interés, yo creo que opera bastante menos. Sin embargo, siempre se dice que es un impacto que termina afectando el valor del dólar. Sí, a nivel mundial sí, pero a nivel de la parte local influye mucho, yo creo que la política de Milei ahora para el valor de Argentina, y mucho la política del Banco Central, y ahora lo que va a hacer Tolosa, que es el nuevo presidente del Banco Central, que dijo que básicamente iba a tratar de mantener la política antiinflacionaria, con lo cual no va a poder modificar mucho lo caro que es Uruguay, y básicamente Argentina está en la misma situación y peor. En todo caso, lo que sí impacta de esos 3 factores, lo que puede impactar más, un efecto de la soja, que sea una entrada de capitales menor, con lo cual, digamos, eso tiene un impacto de alguna manera negativo por ese lado, pero positivo. Hay una cosa que decían los holandeses, el efecto que pasó Holanda, digamos, con los combustibles hace bastante tiempo, en el siglo pasado, que era la enfermedad holandesa. En realidad, en la medida de que vos tengas gran entrada de capitales o entrada por grandes exportaciones de commodities, también te impactan los otros. Claro. Eso es entrada de dólares, abarata el dólar y deja muy peores condiciones para otros sectores que tienen mayor valor agregado. Eso también, es un impacto negativo para la soja, para la entrada de capitales, para la disponibilidad de Milei de recursos, pero también para otros sectores tampoco es una tan mala noticia. Claro, veremos, Juan, cómo continúa. Seguramente estos ítems los veremos más adelante. Juan, gracias por estar con nosotros.